Pues nada, oye, disculpar este retraso, pero bueno, sí, siempre nos gusta pues, que las personas que se han inscrito, que cuando empecemos esté la mayor parte de ellos. Y nada, lo primero, daros las gracias en nombre de la Cámara por participar en esta sesión informativa del curso superior en Dirección de Supply Chain, que es uno de nuestros buques insignias en temas de formación y que es tan importante, el tema de la cadena de suministro, en el que está evolucionando tanto y que se está adaptando con muchísimos problemas. Pues cercano tenemos el tema del COVID y ahora con toda la situación un poco geográfica con el tema de la guerra, pues es tan importante y las empresas se tienen que adaptar a la hora pues, de completar todo ese ciclo y ese proceso de compra, de aprovisionamiento, tanto de compras nacionales e internacionales, esa producción, ese almacenamiento y esa posterior distribución. Si queréis os explico un poco cómo va a ser la estructura de esta sesión informativa. Es algo muy sencillo. Yo soy Joaquín Verdasco, perdonadme que no me había presentado, soy el coordinador de formación de este programa y con nosotros va a estar Rafael Gutiérrez de Mesa, que es el coordinador académico y director del curso. Él es Managing Director de Ceba Logistic en España y en Portugal y colaboradora habitual de la Cámara, no solo en este programa, sino en el Máster de Comercio Exterior, en programas de técnicos de comercio exterior o cualquier programa de comercio internacional. La sesión, pues bueno, ahora Rafa os va a contar un poco en qué va a consistir un poco la formación, cuáles son los puntos claves, los módulos a tratar. Y si queréis todas esas preguntas que se os vayan surgiendo, las vais lanzando a través del chat y luego posteriormente las iremos conectando. Una vez termine Rafa, yo si queréis os explico también un poco todo el tema de horarios, de precios y más allá. Y nada, Rafa, sin más te doy paso y empezamos. Estás Joaquín, muteado. Ahora, perfecto. Joaquín, ¿me oís bien vosotros? Sí, perfectos. Vale, es que perdonadme porque he entrado más tarde de lo que debía, porque tengo un problema con el ordenador y no sé qué me pasa, que en la pantalla lo oigo Nada, no te con- preocupes, porque hemos estado esperando un rato a que se sumase más gente, o sea que no ha habido problema. Fenomenal. Que es que ya por lo menos he cambiado el altavoz y ya os oigo bien, que eso ya con un montón de distorsión. Voy a compartir un segundo mi pantalla. Perfecto, lo dejo yo si quieres de compartir la mía. Sí, Y a ver, un segundito. veo que algunos de los que estáis por aquí en la sesión ya sois alumnos que estáis matriculados en el programa, que entiendo que vendréis un poco a informar un poco más ampliamente, con lo cual, más que bienvenidos. Y algún nombre por ahí que también me suena, como Belén, o sea, que bienvenidos todos. Bueno, pues dejadme compartir mi pantalla. Y Perfecto. como os ha contado ya Joaquín, él hará una breve presentación del programa. Yo voy a hablar algo más del negocio en sí, de las complicaciones que tiene ahora mismo la gestión de cadena de suministro y por qué un programa como el que llevamos haciendo ya unos cuantos años, es tan interesante. Bueno, simplemente para que sepáis quién soy Rafa Gutiérrez de Mesa, llevo 26 años dedicado a la gestión de cadena de suministro, trabajo en Ceba Logistics, soy licenciado en Administración de Empresas, nací en el año 73 y tenéis ahí mi teléfono móvil y mi email y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Este es el viajo con bastante asiduidad y este es el viaje más increíble que he hecho en mi vida. Y lo hice los días 3 y 4 de mayo del año 2020, en plena pandemia y pleno confinamiento, que estábamos todos metidos en casa. Y yo tuve la suerte de, en un Airbus 340-600, ir a China a recoger recoger material sanitario, ¿no? Y lo recogimos en la bodega del avión y en los asientos del avión. Seguramente, si alguno de vosotros os dedicáis a la logística, habéis estado involucrado en este tipo de operaciones en los últimos 2 años, que ha habido muchísimas de ellas. Y yo tuve la suerte de poder ir en uno de esos vuelos con 8 pilotos y yo, los 9 solos en un avión completamente vacío y es
la experiencia, ya os digo que vuelo bastante habitualmente y ha sido la experiencia más increíble que he tenido en mi vida. Bueno, simplemente para que me conozcáis, el mundo de la logística no era especialmente conocido en general, por el público general. Y cuando más relevancia ha tenido es desde que pasó esto, desde que tuvimos la mala suerte y la desgracia del COVID y se cerraron los aeropuertos, se cerraron los puertos, se cerraron las fábricas, los clientes, los proveedores y el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado y todavía no se ha recuperado. Estos datos, os traigo unos datos, no para entrar en detalle, simplemente para que nos sirvan para comentar. Me podéis parar en cualquier momento y me podéis preguntar lo que queráis. Simplemente me paráis y me hacéis las preguntas que queráis. Estos son los datos últimos que hay en el mercado, que es la semana del 19 de septiembre al 2 de octubre para transporte aéreo, en cómo ha evolucionado la capacidad de carga aérea en el mundo. Y si veis, el dato más sorprendente es que todavía en el tráfico entre Asia, que es este puntito aquí, y Europa, que es este puntito de aquí, estamos en concreto en estas 2 semanas, las semanas, vamos, desde el 19 de septiembre al 2 de octubre, esta semana respecto al 2019, ojo, no estoy comparando contra el 2020 porque comparar contra el 2020 o contra el 2021 son años que para el aéreo han sido excesivamente raros, ¿no? y únicos. Por eso, estando comparando con el 2019, que es el último año normal que tuvimos, aún así sigue estando la capacidad un 48% más baja de lo que había en estas unas 2 semanas en el año 2019 en la importación y un 32% en la exportación. Este dato es el tráfico, cómo ha evolucionado el tráfico. Y esto es un dato acumulado del mes de julio. O sea, que es el dato de enero a julio del 2022 frente al enero-julio del 2019. Y todavía vemos que en el tráfico con Europa, que es el que más nos interesa a nosotros, estamos en un 8% por debajo, repito, del 2019, no del 2021, del 2020, que esos años no cuentan. Seguimos estando con unos números en aéreo muy por debajo del mejor año que tuvimos. Y en este gráfico se ve clarísimamente qué es lo que pasó en el año 2020, cómo el volumen de la capacidad de los aviones de pasajeros, es esta línea gris que vemos aquí, cayó estrepitosamente desde el mes de enero hasta el mes de marzo. Y veis que hubo una bajada súper pronunciada. Esto nunca antes había pasado. Incluso en las crisis más importantes, la del año 2009, que fue una crisis muy, muy profunda, no hubo este movimiento. Esto es un movimiento que nunca antes se había dado en la historia. Desde el marzo del 2019, que fue el punto más crítico, perdón, 2020, marzo de 2020, cuando empezó el confinamiento en los países europeos y luego un poquito más tarde en Estados Unidos, vemos cómo bajó y cómo le está costando recuperar los niveles pre-COVID. Y de hecho todavía no hemos recuperado los niveles pre-COVID, ¿no? Sí que crecieron, y lo veis aquí un poco, los vuelos cargueros puros, y aún así ha estado bastante con subidas y bajadas, pero en un nivel mayor. Es que la carga durante los meses de marzo a julio aproximadamente solo había carga de mercancía de sanitaria, y después no ha terminado todavía de recuperarse porque las economías están sufriendo. Sí que hubo un pequeño espejismo en 2021, pero todavía no se ha terminado de recuperar el mercado. Aquí están la capacidad de los integradores, que ha sido y sigue siendo bastante plana, dentro de que estos en muchos casos están
están supliendo la falta de espacio en los vuelos de pasajeros, ¿vale? Bueno, estamos viendo aquí cómo la capacidad, la flota de pasajeros está muy por debajo del Q1 del 2020, en 4,2 y aquí estamos todavía en 3,3, un 22% más bajo, ¿vale? Y cómo la recuperación en parte ha sido gracias a la utilización del A380, que es el avión de Airbus, que no es especialmente amigable para la carga aérea, pero se ha empezado a utilizar mucho más de lo que se utilizaba en los 2 últimos años, ¿no? Aquí vemos indicadores del volumen y cómo en el año 2003 tuvimos una subida completamente desproporcionada a las tarifas, básicamente porque la única carga que había, que era la carga sanitaria, estaba teniendo que pagar ella sola los vuelos que se estuvieron haciendo, y fijaros la subida a un 120% del precio que había pre-COVID. Luego este precio se relajó, y se relajó a partir de julio, del mes de julio del año 2020, se mantuvo más o menos con pequeñas subidas y bajadas, luego volvió a bajar mucho a principios del 2021, aproximadamente en marzo. Esto está comparando año contra año, con lo cual, como aquí ha habido una subida tan grande, aquí hay una bajada porque estás comparando con el precio máximo del mismo periodo del año anterior, y desde entonces otra vez subidas porque las tarifas, la capacidad y el tonelaje están teniendo un comportamiento muy errático en los últimos 2 años, desde que empezó la pandemia, ¿vale? Y a esto le unimos que hubo una bajada importante debido a la pandemia de los precios de combustible, pero estos precios de combustible han ido recuperándose, y no solo se han recuperado, sino que han llegado a prácticamente máximos históricos a mitad del año 2021, ¿vale? Lo cual nos está ayudando a la gestión de esa disrupción de la cadena. Y en el transporte marítimo, el tráfico mundial sigue creciendo, dentro de que el año 2020, que es el último año que tengo aquí datos, bajó respecto al 2019, pero si veis no bajó tanto, unos 150 millones de contenedores, que son los que se mueven en el mundo al año, pues bajó un porcentaje bastante insignificante. Si veis, la gran crisis anterior fue en el año 2009, y en 2009, fijaros la bajada de 115, 112 millones de contenedores que hubo en el año 2008, como bajó a casi, un poco por encima de 100 millones de contenedores. Esta gran bajada se recuperó inmediatamente. Si veis datos del 2010 respecto al 2008, fueron inmediatamente ya superiores. O sea, el tráfico mundial ha seguido creciendo. 2011 fue un año todavía mejor, y desde el 2012-13 siempre ha habido una mejora, con pequeñas correcciones, pero correcciones francamente pequeñas, y el volumen sigue creciendo. Lo que no se recuperó desde el año 2009 hasta el año 2020 fueron los márgenes. Los fletes han seguido muy bajos hasta el año 2020. Y esto ha hecho que varias de las navieras principales lo hayan pasado francamente mal. Hubo el hundimiento, la bancarrota de Hanjin, pero CMA estuvo con bastantes complicaciones. Maersk estuvo perdiendo mucho dinero. En el año 2009 Maersk perdió 2.000 millones de dólares. En el año 2010 Maersk ganó 1.500 millones de dólares, pero en 2011, que subió el volumen, Maersk perdió aproximadamente 1.200 millones de dólares. Esto ha sido bastante errático, con dientes de sierra desde el año 2009, desde la gran crisis anterior que tuvimos, y
explica en buena parte lo que ha pasado en el año 2020, 21 y 22. Bueno, vemos aquí los volúmenes de exportación e importación, el volumen global y el volumen a Europa, que es la línea roja, y vemos cómo en el 2009 bajó tremendamente, en el último trimestre del 2008, primer trimestre del 2009, bajó tremendamente el volumen. Esta bajada, que fue en 2 trimestres, si os fijáis, fue todavía más pronunciada en el año 2020. En el 2020 fue prácticamente vertical, con una bajada de aproximadamente un 20%. Aquí tardó 2 trimestres en hacer esa bajada hasta el 20% y aquí bajó en prácticamente un trimestre ese 20% de volumen, lo cual es muy complicado de gestionar para las compañías navieras y aéreas. En el caso del aéreo, básicamente porque no se podía volar, porque había restricciones para el movimiento de pasajeros de todo el mundo a todo el mundo, y en el caso de las líneas navieras, porque el negocio del marítimo tiene muchas barreras de entrada, es complicado empezar a gestionar un flujo, un tráfico, pero tiene casi más barreras de salidas. Y por eso, con esta bajada tremenda de finales del 2008, principios del 2009, perdón, con esta bajada tremenda, lo que hicieron las navieras fue empezar a bajar los fletes y se terminaron hundiendo. Luego hablamos del mercado de los fletes. ¿Qué es lo que pasó justo después de esta bajada tremenda del volumen mundial de exportación y de importación en el año 2020? Pues que especialmente en Estados Unidos los consumidores, también en Europa, en Europa ha habido también mucho consumo, pero en Estados Unidos el consumo se divide o se reparte entre diferentes productos o servicios. Como en el año 2020, con el cierre prácticamente de todas las economías y los lockdowns, los confinamientos, no se podía salir a gastar, que es estos dos primeros puntos, el recreation que viene aquí y la parte de hoteles y comida y bebida. Los consumidores americanos cambiaron este consumo por consumos de ropa, calzado, por consumos de bienes duraderos como muebles, como equipamiento de casa, o compra de vehículos, bienes en general, bienes duraderos. Todo esto ha hecho que los inventarios estén ahora mismo en mínimos históricos. Las tiendas en Estados Unidos han tenido problemas estos 2 últimos años con el incremento de la demanda que ha habido desde la apertura de la economía. Ha hecho que muchos consumidores en Estados Unidos tengan una ansia de consumo básicamente en lo que podían hacer durante el confinamiento, que era ir a internet y comprar productos online, que ha desestabilizado la capacidad de reponer ese inventario básicamente en Estados Unidos. Todo esto ha hecho que el volumen de la importación suba, y veis aquí la línea esta azul clara, como ha subido el volumen desde enero del 2020 hasta abril del 2021. En cuanto pasó el confinamiento más estricto, empezó a subir el volumen y ha habido incrementos de año contra año del 15% en algunos casos, ¿vale? Y todo esto hizo que los fletes, la demanda haya sufrido un super crecimiento, especialmente desde mitad de mayo hasta el mes de septiembre, que lo veis aquí, esta subida, esta recuperación a niveles precrisis, ¿eh? Y desde el mes de septiembre, que no había capacidad para las navieras, porque básicamente tuvieron que
dejar muchos barcos amarrados y después empezaron a reducir la velocidad de los barcos y empezaron a achatarrar contenedores para evitar el hundimiento de los fletes que hubo en 2009, pues cuando ya parecía que el mercado se iba a recuperar, hubo un barco que seguro que os acordáis, que se llama el Ever Given, que se quedó encallado en el canal de Suez. Estuvo 8 días el canal de Suez completamente inutilizado y esto hizo que otra vez se aumentara la congestión en los puertos, el cierre del canal de Suez y posteriormente Yantian, que también tuvo que cerrar por un caso de COVID, luego cerró Shanghai. Bueno, ha habido infinitas disrupciones en la cadena, ¿vale? Todo esto hizo que los fletes, desde el mes de enero del 2019, fijaros, y esto es un dato únicamente puntual de mes a mes, si vemos el detalle, esto serían unos dientes de sierra, porque los fletes han estado subiendo y bajando continuamente desde el año 2009 hasta el año 2020, pero a partir de que empezaron a abrirse las economías en junio, julio del año 2020, fijaros cómo empezó a escalar el flete a nivel mundial, ¿vale? Empezó a escalar, llegó a finales del año 2020 y de repente, bueno, pues hubo este problema del canal de Suez que hizo que se recuperase un poco, volvió a coger una senda alcista por los problemas derivados del canal de Suez y aquí encima pues cierra Yantian, genera todavía una demanda que no se puede cubrir y desde entonces pues ha estado fletes especialmente altos, ¿eh? Cuando un flete en un contenedor de 40 pies estaba en el entorno de los 2.000, 2.500, 3.000 dólares, máximos habíamos visto 5.000, 4.000, 5.000 dólares, pues hemos estado con fletes de, perdón, esto es por 20 pies, 2.000 dólares por 20 pies y hemos llegado a ver fletes de más de 10.000 dólares por 20 pies, ¿vale? Por un contenedor de 20 pies. ¿Y qué ha pasado desde finales de año a ahora? Y lo vemos aquí claramente, pues que en el año 2022 se ha empezado a suavizar ese nivel de fletes y tenemos aquí el dato del 2022 y cómo ha caído estrepitosamente en 2022 y sigue cayendo, ¿eh? De todas formas, si vemos el flete de septiembre del 2022 y cogemos el histórico de los fletes, todavía vemos que es un flete que está alto. No está tan alto como estaba aquí, que esto es un disparate, pero todavía sigue estando alto y tiene que tender todavía a bajar todavía más, ¿vale? El tráfico mundial del 2020 respecto al 2019, como veis, es una bajada de un 0,9%. Es una bajada, bajó en 2020 respecto al 2019, todavía no se ha recuperado, el 2021 no fue mejor que el 2020, pero las bajadas son bastante suaves, ¿eh? Enero-abril, tengo datos más antiguos en marítimo, porque normalmente vienen con mucho más retardo. Enero-abril 2021 frente al 2020 ya creció un 14%, pero aún así estaban con números por debajo, a nivel mundial, por debajo del año 2019, ¿vale? Parte de los problemas que estamos viendo de los fletes y que ahora se están dando la vuelta vienen por este gráfico que viene aquí, ¿eh? En el año 1996, las 5 primeras navieras del mundo, que eran Sealand, Maersk, Evergreen, COSCO y NYK, hoy en día Sealand es ya parte de Maersk, que está esto consolidado en una sola línea, manejaban el 27% del mercado. En el año 2008, estas 5 primeras líneas, que ya no eran las mismas, porque Maersk se comió a Sealand, y entonces ahora eran Maersk MSC, que era una que no estaba en el año 96 en las 5 más grandes y había rompido ya con fuerza. CMA CGM, que tampoco estaba y había rompido con fuerza. Evergreen, la taiwanesa, que es la dueña del
del Evergiven, y Hapag-Lloyd, unos alemanes. Estas 5 eran las que manejaban el 46% del mercado. Bueno, pues hoy en día, en 2021, y esto en 2022 está prácticamente igual, la única diferencia es que CMA está por encima de COSCO, pero están ahí número 4 y número 3 respectivamente. Estas 5 navieras, Maersk, MSC, COSCO, CMA y Hapag, manejan el 65% del mercado. Se han ido comiendo, igual que se comió Maersk a Sealand, pues CMA se comió a CGM, se ha comido a APL, se ha comido a Delmas, se ha comido a Containership, Macandrius, OPDR ha ido comiéndose navieras más pequeñas y se está concentrando el mundo. Y en esta concentración reside parte de los problemas que tenemos en el mercado actual. Hay un oligopolio que entre 5 gestiona el 65% del tráfico mundial, y esto hace que lo que hagan estas 5 navieras básicamente es lo que hace el mercado. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengáis? Bueno, si os queréis ir lanzando, podéis ir activando el micrófono, si no, lo lanzáis a través del chat y se las pasamos a Rafael. Bueno, si queréis, mientras vais pensando un poco si tenéis alguna duda o no, yo si queréis también os voy contando un poco la parte que os comentaba anteriormente. Pues bueno, es un curso que ya estamos por la 10ª edición, es una formación de 180 horas en horario de lunes a jueves de 7 de la tarde a 10 de la noche, y podéis tener la posibilidad de venir presencialmente o seguirlo vía streaming. Si hay alguien de vosotros que está por aquí, que está fuera de Madrid, puede seguirlo sin ningún problema porque puede interactuar con el profesor en directo. Toda la documentación y todo se alojará en la plataforma eLearning, que también disfrutarán los alumnos que están en modalidad presencial. Y aquellos alumnos que vengáis en modalidad presencial, oye, pues por motivos de agenda profesional o personal, siempre tenéis ese comodín de las retransmisiones en streaming que os va a venir muy bien, ¿vale? Incluso si algún día, oye, os es imposible venir ni presencialmente ni conectaros en streaming, pues nada, me solicitáis las grabaciones y yo posteriormente os las facilitaré. Rafa, si quieres, ¿les cuentas tú un poco del proyecto grupal o les cuento yo? Bueno, en todos los cursos hacemos o pedimos a los alumnos que trabajen en un proyecto. El proyecto no es por daros la paliza ni castigaros, es porque es la mejor manera de poder poner en práctica aquello que habéis visto durante las clases. El trabajo tiene 2 finalidades. Uno, que trabajéis en grupo, que os conozcáis más. Parte de un curso de estos, una parte fundamental para mí, es el networking. Y el networking es entre vosotros, pero el networking es con los profesores también y los profesores con vosotros. Yo sigo en contacto con muchísimos de los alumnos que han cursado este curso y otros cursos en los que participo en la Cámara de Comercio, porque es lo mejor que podemos sacar todos de una formación así. Entonces, lo que pretendemos en ese proyecto es que pongáis en práctica, a ser posible, la mayoría de las materias que habéis visto durante el curso, que os conozcáis, que aprendáis a trabajar, que muchos de vosotros ya lo haréis en vuestros trabajos del día a día, pero que aprendáis a trabajar, y además a trabajar no con quien más afinidad tienes, sino con quien te haya tocado, porque eso es lo que pasa en las empresas, que no se puede elegir con quién tienes que trabajar, trabajas con quien te toca en cada momento. Por eso no dejamos que los participantes del grupo se elijan ellos a sí mismos, sino que hacemos un reparto para que te toque trabajar con quien te toque trabajar y pueda ser parte del aprendizaje, ¿vale? Y después ese trabajo se expone ante un tribunal,
y se puntúa como parte de la evaluación del curso. Pues muchas gracias. Hacer un poco hincapié en lo que decía Rafa. No solo en nuestra formación, pero en la gran mayoría de las que realizamos en la Cámara de Comercio lo que buscamos es la practicidad. No queremos que os contemos la literatura y la teoría, que también la vais a conocer, evidentemente, pero sí que queremos que pongáis en práctica lo que os van a contar. Y más en este curso en el que estamos hablando, que son profesionales que están en el día a día de las operaciones nacionales y sobre todo internacionales en temas de la cadena de suministro. Y como decía Rafael, habéis visto la complejidad y sobre todo los tiempos que hemos vivido y la vital importancia que tiene la cadena de suministro. Joaquín, tiene Dime. una pregunta Julio. Sí, te iba a lanzar eso. Sí. La has visto, ¿no? Sí, la he visto. Dice, ¿no crees que debemos recuperar la fabricación en Europa para evitar la dependencia externa, incluso evitar la contaminación que producen los barcos y los aviones? A ver, eso se llama el nearshoring, el traer parte de la producción a zonas más cercanas. Tiene varios problemas. Uno, que habría que reindustrializar Europa. Europa hace muchos años dejó de fabricar un montón de cosas. Básicamente dejó de fabricar las cosas de poco valor añadido. Sigue fabricando, y yo es a lo que aspiro, a que sigamos fabricando y cada vez más, pero productos de valor añadido, productos donde realmente seamos buenos haciéndolo, pero fabricar por fabricar no tiene sentido. Sí que es verdad que hay que descarbonizar y reducir la polución, y para eso están trabajando todas las líneas aéreas, todas las líneas marítimas en diferentes programas para reducir ese impacto de huella de carbono, y todas tienen programas para en el año 2050 ser cero contaminantes. Están trabajando desde fuel que sea sostenible, que sea biofuel o cosas por el estilo, a barcos de gas, a barcos incluso están mirando temas solares, temas de eólicos, o sea que se está trabajando en la industria bastante para eso. Pero es que además tendremos otro problema, que es que, uno, la industrialización de Europa, la reindustrialización de Europa para ese tipo de productos, que yo particularmente no lo veo, pero si se quisiera, se podría intentar hacer, llevaría décadas. Tienes que dedicarle décadas de inversión a poder reindustrializar de nuevo Europa. Y dos, tendríamos el problema que tenemos en Europa con los salarios. Tendríamos que multiplicar seguramente por 2, por 3, por 4, por 5 el coste de los productos. Nuestro fantástico iPhone, en vez de costarnos 1.000 euros, nos costaría 5.000. Estaría fabricado en Europa, eso sí, pero nos costaría 5.000. Con lo cual iba a generar una hiperinflación. No es, aparte que para los países en vías de desarrollo sería una catástrofe, porque volverían a retrasarse, a estar mucho más retrasados. Entonces, la solución no pasa por traerse todo, que puede ser que una parte sí, por supuesto, y se está trayendo a países de bajo coste en nuestro entorno, a Marruecos, a Turquía, a Egipto, a Argelia, a Egipto, pero la solución pasa porque la cadena de suministro sea lo más eficiente posible, lo menos contaminante posible, y en algunos casos efectivamente hay que dejar de consumir, que es parte del problema que hemos tenido durante estos 2 últimos años, que han estado inyectando dinero en el sistema de manera artificial, y esto ha hecho que la gente siga consumiendo como si no estuviera pasando nada. Y los problemas que estamos teniendo ahora, básicamente de inflación, vienen de ese tema. Pues muchas gracias, Rafael. Nos hacía otra pregunta Gerardo, él es de México, nos preguntaba un poco por las fechas y si podía tramitar un visado de estudios para cursarlo aquí. Sin ningún problema. Las fechas son, el inicio es el 24 de octubre, que sería el próximo lunes, y finalizaría el 7 de marzo.
Si no te da tiempo a venir el próximo lunes, pues bueno, puedes empezar a cursarlo, como decíamos, en streaming y posteriormente reincorporarte presencialmente. Y por el visado, sin ningún problema. Una vez estés inscrito, nosotros lo que hacemos es remitirte un certificado reflejando la duración del curso con las fechas y todo lo necesario para que tú con ese documento puedas tramitar todo lo necesario para venir. De hecho, Lo que no sé, Joaquín, es lo que tarda un visado de estudiante en claro, México, que es claro. posible que tarde meses, y si fuese así, lo que te sugeriríamos es igual que lo hicieras en la convocatoria que lanzaremos para el mes de marzo del año que Eso viene, es, seguramente, eso es. porque yo dudo que vayas a poder gestionar un visado de aquí Sí, a unas semanas. por tiempos quizás vayas bastante justo, pero bueno, lo que dice Rafa, este curso tiene 2 convocatorias y la de marzo, oye, pues bienvenido eres, desde luego, y todo lo que necesites que nosotros para ayudarte para hacer el trámite del visado sin ningún problema. Y bueno, os voy contando si queréis un poco más. El precio son 2.650 euros que se pagan en una matrícula inicial de 850 y luego serían 4 mensualidades. Respecto a los trabajadores que estéis ahora mismo en activo, vuestras empresas pueden bonificarse esta formación a través de Fundae. Cumple con todos los requisitos establecidos, con lo cual las empresas pueden bonificárselo. Y luego, respecto a becas, que normalmente es una pregunta que sí que nos solicitáis a menudo, pues bueno, tenemos becas para desempleados, becas para autónomos, personas con algún tipo de discapacidad y siempre estamos abiertos a cualquier ayuda que pueda ser en alguno de los casos. Mira, César nos pregunta que cuál sería la fecha de inicio y finalización para la convocatoria de marzo. Pues mira, si me das un minuto, te lo digo, porque lo tengo en el otro programa y te lo digo. Estás compartiendo, ¿eh? Vale. A ver, disculpa. Lo único, César, y adelanto una cosa, la convocatoria de marzo la hemos sacado todos los años, en los últimos 4 o 5 años, que yo recuerde, pero para la convocatoria de marzo todavía no tenemos alumnos inscritos, con lo cual estaríamos pendientes de que hubiera suficientes alumnos para poderlo hacer. En la convocatoria esta del mes de octubre ya tenemos suficientes alumnos inscritos y va a salir sí o sí. La de marzo esperamos que sí, ya os digo que lo llevamos haciendo los últimos 4 o 5 años sin ningún problema estas 2 convocatorias, pero podría darse el caso de que no hubiera alumnos suficientes. Es lo único que tenéis Exacto. que tener en cuenta. Pues mira, las fechas, perdona que haya tardado, es del 3 de marzo al 24 de junio. Sí que esta convocatoria tiene la especialidad en que estamos hablando que es una formación en Executive, que se cursa los viernes tarde y sábado mañana, para aquellas personas que convocatorias como la de este tipo, que es de lunes a viernes, no le encaje, pues tenemos a disposición también esa otra convocatoria para tener un poco más de flexibilidad para los alumnos interesados. ¿Qué necesitáis para inscribiros? Pues nada, muy sencillo, a través de la página web o podéis inscribiros directamente y luego nos tendréis que completar, ya me pondría yo en contacto con vosotros, pues esta pequeña solicitud para conoceros un poco con un currículum vitae, un DNI y una fotografía, pues para crear un perfil profesional que podamos pasar a tanto de manera interna nuestra como a los ponentes que vais a tener a lo largo del curso, que van a ser muchos, van a ser muchos y muy diversos. Tenéis mi contacto, me podéis contactar a través de LinkedIn o a través de mi correo electrónico, que todos vosotros lo tenéis, porque ya he contactado con vosotros para la gestión de esta inscripción en esta sesión informativa y tenéis ahí mi teléfono para todo lo que necesitéis. Hay aparcamiento, por cierto, en la escuela. Tema Exacto. importante. Sabéis, estamos ubicados en la zona Arturo Soria, entre la calle Arturo Soria y Lope de Hoyos, y el centro dispone de aparcamiento para los alumnos, que la verdad es que a las horas que venimos normalmente, que son las 7, además la zona ahora la acaban de hacer ser de pago, el parking la verdad es que viene muy bien si venís también directamente desde vuestros trabajos. Pues si no tenéis ninguna pregunta más, tampoco os quiero
robar Os mucho más podéis tiempo. desmutear y hacer las preguntas que queráis, en vivo si queréis, o utilizar el chat. Ujú. Bueno, pues nada, yo mañana contactaré con vosotros y os enviaré esta grabación de esta sesión para que la podáis ver posteriormente, si queréis repasar alguno de los datos. Y nada, os enviaré esa grabación, como os decía. Y nada, Rafael, oye, muchísimas gracias, que siempre es muy interesante escucharte. Gracias a todos vosotros por atender. Perfecto. Y muchas gracias a todos vosotros y espero veros por aquí pronto por el centro, que sería una buena noticia para vosotros y para nosotros, porque os van a dotar de unas herramientas básicas para la gestión del suministro. Pues muchas gracias. Muchas Hasta gracias a luego. todos. Dios.